y le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también a aquellos que nos van a ver en la transmisión. Queremos darles un saludo, agradecer a Dios por este nuevo día y le invito que cierre sus ojos y hagamos una oración dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, en esta noche hemos dispuesto este tiempo y nuestro corazón, al igual que nuestro espíritu, Señor, para escuchar y poder tener esta palabra, Señor, y poder tener este tiempo de alabanza, de exaltación a tu santo nombre. Gracias por mis hermanos que también hoy participan en la alabanza y por aquellas personas, Señor, que verán esta transmisión. Te damos gracias, bendito Padre Celestial. También levantamos una súplica en esta noche por aquellas personas, bendito Padre Celestial, que están en el hospital, están en alguna sala de urgencias, Padre, esperando noticias quizá de sus familiares. Te pido por ellos que traigas paz a su corazón, a su alma, y que les ayude, Señor, a que su fe no mengue, sino que al contrario puedan ser fortalecidos en este momento por aquellos hermanos que llevan tu palabra, Señor, llevan ese evangelio precioso de Cristo, Señor, a esos lugares, que puedan recibir, Señor, esa fe que es maravillosa, que es en Cristo, y que puedan apreciar, Señor, la vida nueva que tú nos ofreces. Te doy gracias, Padre, también por cada uno de los ministros que hoy también ha llevado, Señor, el mensaje a cada lugar, Señor, donde tú lo has enviado. Te damos gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Pedimos por los hermanos que se encuentran enfermos y por aquellos que en este momento, Señor, están trabajando, que regresen con bien a sus hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra alabanza. Les invitamos a que juntos cantemos y alabemos a nuestro Dios. Bueno. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto.
tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Amén. Sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me hace falta, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Amén, Señor. En ti no nos hace falta nada. Estamos completos en ti. Amén.
tanto tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Amén. Pasamos a dar la palabra. Buenas noches, bendecidos somos. Y vamos a continuar con esta serie que hemos titulado El verdadero discipulado. ¿Por qué titulamos el verdadero discipulado? Porque veíamos la primer clase, el primer tema, que hemos tenido clases dentro de este lugar, que muchos de nosotros hemos participado dentro de la instrucción teórica, pero el discipulado que Jesús enseñó también a sus discípulos no solamente se basaba en la teoría, sino en la práctica. Y veíamos cómo Él fue el que escogió a sus 12 y caminó con ellos, comió con ellos, oró con ellos, y en todo momento Jesús no solamente a través de la palabra les enseñaba, sino a través de la práctica. Amén. Y entonces es necesario que, recordando que tenemos una comisión, que fuimos comisionados a ser discípulos, entonces tenemos que ver la realidad, si realmente estamos cumpliendo ese propósito, estamos cumpliendo con esa misión que Dios nos encomendó en hacer discípulos. Y estamos aprendiendo cómo Jesús mismo, Él escogió a sus discípulos, Él los llamó, Él los preparó, Él los entrenó para posteriormente enviarlos. Y es nuestro deber también como discipuladores hacer el llamado a las personas que vamos a discipular. Y estamos viendo algunas características de Jesús con sus discípulos que tenemos que practicar. ¿Se acuerdan algunas de esas características? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan hace 8 días que veíamos algunas características? Como que conocía a la familia de sus discípulos, ¿verdad? Veíamos que había entrado a la casa de Pedro y ahí conoció a su suegra. También veíamos que los invitaba a las fiestas donde él estaba invitado y ahí mismo enseñaba dónde sentarse, dónde no sentarse. Él también enseñaba a obedecer lo que los fariseos mandaban, pero no hacer lo que ellos hacían. Eso era una gran diferencia. Y por ahí también dejé una tarea, espero la hayan hecho. Si no, hoy pues la vamos a
a ver aquí, que era recordar o ver los nombres de los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Bueno, los que la hicieron, qué bueno, y los que no, pongan atención y hoy lo vamos a ver. Así que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 15, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ya llevamos 4, ¿verdad? Vemos que Pedro y ¿quién eran hermanos? Y Andrés, y Jacobo y Juan. Estos eran hijos de Zebedeo. Luego vemos también a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, Mateo el publicano, Jacobo. Aquí hay 2 Jacobos, ¿ya vieron? Hay otro Jacobo, hijo de Alfeo. Recuerden que hay un Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, pero hay otro Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Así que vemos a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Contamos los 12? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de estos personajes. Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es Simón, hijo de Jonás? Pedro. Pedro era un pescador de un temperamento fuerte e impulsivo. ¿Cómo era Pedro? Un temperamento fuerte e impulsivo. Mas sin en cambio, Jesús lo llamó. Así que vamos a ver algunas características que tenían sus 12 discípulos y que realmente no eran muy buenas, que digamos, como para los ojos de los hombres no hubieran sido los correctos. Es importante que veamos que a veces a la mirada del hombre las personas que Dios llama no son las correctas, pero para Dios son los necesarios, porque Dios va a poner y va a hacer en él su casa, ya que al recibir a Jesús como Señor y Salvador, también les da una autoridad, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente hay un sello a través de su espíritu y se vuelve la iglesia. Así que Pedro era un pescador de temperamento fuerte, impulsivo. Recuerden que negó a Jesús 3 veces. Estamos hablando de un hombre que era imperfecto en algunas áreas de su vida, ¿no? Alguien que hablaba muy rápido, a veces hablaba sin pensar. ¿Conocen gente que así lo hace? Que a veces habla rapidísimo sin pensar. Pero luego tuvo un ministerio poderoso que bendijo a miles de personas. Él es el autor de 2 cartas o libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Pedro era, o Simón, era tan rápido para hablar que él mismo fue el que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro también fue el que le dijo: no, Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: cállate, Satanás. Andrés, hijo de Jonás. ¿Quién es Jonás, Hanna? Ajá. Uno podría ser, pero estábamos viendo ahorita los nombres de los apóstoles.
de los 12 discípulos, y Simón es hermano de Andrés, hijos de Jonás. Entonces, si Andrés es hermano de Simón, ¿quién es su padre? Jonás. Hermano de Simón, también es pescador como su hermano, fue un discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Entonces vemos que el hermano de Pedro, llamado como Andrés, fue un discípulo de Juan el Bautista. Vamos a ver a Jacobo, o también llamado Santiago. Recuerden que hay dos Jacobos. A este lo vamos a llamar Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano mayor del apóstol Juan y también ejercía el oficio de pescador. Amén. ¿Quién? Santiago, hermano de Juan. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de quién? De Santiago o de Jacobo. Recuerden que es el mismo personaje. Era el hermano menor de Jacobo. Es conocido como el discípulo amado por su amistad con Jesús. Él es autor de 5 libros o cartas del Nuevo Testamento. Felipe era de Betsaida, tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros, tal como lo hizo con Natanael. Bartolomé o Natanael, amigo de Felipe, lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmaí. Entonces, Felipe y Bartolomé o Natanael eran amigos. Amén. Posiblemente vemos cómo van de dos en dos. ¿Sí lo ven? Por una parte Felipe y Andrés, por otra parte Santiago y Juan, que son hermanos, y ahora vemos a Felipe y a Bartolomé, que eran amigos. Vamos con otro, Leví. ¿Se acuerdan de Leví? El recaudador de impuestos que Jesús le hizo el llamado, también llamado Mateo. Era publicano o recaudador de impuestos, algo que le ganó el rechazo de muchos. Sin embargo, no puso reparos cuando Jesús lo llamó. Jacobo, otro Jacobo, este no es Santiago, sino este es hijo de Alfeo. Se sabe muy poco sobre él. Tadeo, Judas Tadeo, otro discípulo del cual se sabe muy poco. Al parecer su padre se llamaba Santiago. Simón el Celote, su nombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas. Y el último, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Tristemente decidió ahorcarse al darse cuenta de su error. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de los 12 apóstoles. Su nombre aparece primero en la lista de los discípulos. Tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en unas ocasiones y desastroso en otras. Vamos a ver Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. ¿Qué pasó en esa ocasión? ¿Me acompañan? Mateo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte,
y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Estamos analizando un poco la vida de cada uno de los 12 que escogió Jesús, y estamos viendo más que sus cualidades, estamos viendo también la parte de su humanidad y cómo podía cambiar la situación entre una cosa y otra. Y vemos entonces a un Pedro muy animado, porque dijimos que Pedro era pronto para hablar, ¿cierto? Y entonces, como era pronto para hablar, también era emocionalista y se emocionaba, y a veces no pensaba las consecuencias. Por eso que fue el único de los 12 que estaban en la barca que bajó de su lugar de seguridad y caminó sobre las aguas. Dice: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Por un lado vemos un Pedro valiente, con fe, emocionado, y por otro lado vemos también a un Pedro temeroso, que se dejaba o se distraía fácilmente por las cosas que estaban a su alrededor. Pero de este es del que más se habla. A veces para poder avanzar, a veces también tenemos que fallar. A veces si no arriesgamos, no ganamos. A veces si no damos el paso de fe, nos quedamos en el mismo lugar. Imagínense que nadie de los 12 hubiera bajado, no hubiera visto esta historia, que en el momento pareciera como una historia tenebrosa, una historia donde parece que a este hombre le faltó la fe. Pero si nos enfocamos también en las cosas buenas, es algo que él pudo vivir, experimentar. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno escucha la voz de Cristo, y tener confianza y caminar hacia donde Él quiere que vayas, te va a traer una gran bendición. Pero recuerda que si quitas la mirada de aquel que te está llamando y ves las circunstancias, ves aquello que está pasando a tu alrededor, te puede pasar lo que Pedro. Así que les invito a que no miremos lo que pasa a nuestro alrededor, sino continuemos puesto la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow, ¿te imaginas ser avergonzado de esta forma? ¿Qué hubiera hecho los discípulos de este tiempo? Ay, no, mi pastor me lastimó, me dijo que no tenía fe, ya me voy de la iglesia. ¿Sí hubiera pasado eso o no? ¿Sí? Normalmente es lo que vemos en este tiempo, que la gente es muy ofendible. Pero esto le ayudó a Pedro también a tener madurez, porque a veces recuerden que tenemos que ser corregidos. Un discípulo
debe de ser y debe de tener 4 características. Apúntenlas. 4 características de un buen discípulo. Número 1, debe de ser fiel. Es importante la fidelidad, el ser fiel. El ser fiel nos va a llevar a estar en las buenas y en las malas. ¿Sí? Ese ser fiel. Un discípulo de Cristo debe de ser fiel, no solamente en esas temporadas donde todo va bien, donde todo está saliendo conforme lo que mi corazón anhela, sino en aquellos momentos donde quizá no comprendo el proceso, pero sé que va a ser necesario. Entonces, nosotros como discípulos debemos de aprender a no ofendernos, no por cualquier cosa ir o retirarnos o renunciar, sino recordar que estamos siendo preparados para algo mejor, estamos siendo preparados para seguir avanzando a algo mayor. Entonces, número 1, fiel. Número 2, debo de ser corregible. Amén. La gente que tomes por discípulos deben de aprender estas características. Deben de aprender a ser corregibles también. No podemos tener gente que no le guste la corrección. Hay gente que no le gusta ser corregida. Hay gente que le gusta ser sabia en su propia opinión. Y cuando eres sabio en tu propia opinión, eres un necio y nada sabes. Entonces recuerda esto al estar con tus discípulos, enseñarles a ser fieles, pero también corregibles. Fiel, corregible, enseñable. Amén. Todos estos fueron llamados para aprender. Una vez más, los discípulos de Cristo fueron llamados para aprender. Aquellos que vamos a discipular tienen que aprender y tienen que saber aprender. Pero si nosotros no aprendemos, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, fiel, corregible, enseñable y disponible. Debe de haber disposición. ¿Se acuerdan de Mateo o de Leví? ¿Cómo estaba en la mesa de los impuestos y cómo Jesús le llamó? Y enseguida fue. Porque un discípulo debe de ser, fiel, corregible, de esta forma es más rápido de aprenderse. Fiel, enseñable, corregible y disponible. Debe de haber disposición. ¿Qué pasa cuando no hay disposición? No podemos contar con esas personas. Cuando siempre están ocupados, cuando no tienen el interés. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a ese joven que había cumplido la ley desde muy joven, que había hecho todo lo que la ley decía, pero cuando Jesús le dijo, bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme? ¿Qué le faltó? Disponibilidad. Tenía todo, pero no le alcanzó la disposición. Hay gente que tiene muchos dones, muchos talentos, de verdad. Hay gente que predica mejor que yo. Hay gente que canta mejor que la gente que está acá con nosotros. Pero ¿qué cree? No tiene disposición. No hay disponibilidad. No le gusta.
prefiere anteponer sus cosas antes que la obra de Dios. Y para ser un discípulo de Cristo debemos de recordar lo que Él enseñó. Amén. El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, ¿es importante esto? Claro que es importante. Tenemos que analizar cada uno de estos aspectos para cuando nos corresponda hacer el llamado, y si dentro de esas personas que nosotros consideramos que vamos a discipular no hay disposición, aún tenga muchas características, aún tenga muchas cualidades, pero si no hay disposición no va a servir. ¿Sí me entiende? Porque al no estar dispuesto, va a haber veces que sí, va a haber veces que no. Y acuérdense que el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos. Si la gente no le gusta ser corregida, dijimos que a la gente que no le gusta ser corregida y se hace sabio en su propia opinión, ¿qué es? Un necio. Y acuérdese que los necios, al igual que aquellos que Dios les llama se me fue la palabra, ¿se acuerdan que dice, no es a los necios, ¿cómo dice? Los mira de lejos a los soberbios, ¿verdad? A los soberbios, aquellos que no les gusta aprender, aquellos que creen saber todo, no son enseñables. Les vuelvo a repetir, aunque tengan muy buenas características, muchas cosas buenas, pero si no son enseñables, tiene esa parte de la soberbia, de la necedad, se hacen sabios en su propia opinión y nunca van a crecer por no querer recibir. Casi siempre esa gente quiere dar, pero ¿cuántos saben que es mejor? En esta parte de la enseñanza es saber que estamos siendo preparados, ¿verdad? Día con día tenemos una meta por la cual cumplir, avanzar y llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces día con día tenemos que seguir, tenemos que avanzar, no nos podemos estancar, no podemos pensar que ya todo lo sabemos, siempre debe de haber esa disposición, siempre tiene que haber eso de poder aprender, y a veces aprendemos del que menos pensamos que podemos aprender algo. Cuando hay soberbia, rechazamos la enseñanza, pero cuando hay humildad, y por eso es que Dios a los humildes los atrae a su corazón y a los soberbios los rechaza. Tenemos que aprender a ser enseñados. Tenemos que ver que dentro de los discípulos, dentro de la gente que estoy discipulando, no hay ese tipo de reacciones, porque entonces te vas a encontrar con alguien que no va a querer aprender, alguien que siempre va a creer que tiene la razón. Y cuando hay gente que no quiere aprender y que siempre cree tener la razón, se vuelve un Judas, alguien que tarde o temprano te va a traicionar, alguien que tarde o temprano te va a abandonar, alguien que tarde o temprano se va a apartar de ti, porque no está dispuesto a aprender. Volvamos a Mateo 10, por favor. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. Esas instrucciones, imagínense, esas instrucciones a una persona soberbia, a una persona que no le gusta aprender, a una persona que no le gusta obedecer, se le va a hacer fácil hacer su voluntad. Y aquí debemos entender algo, que no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén.
que está en Cristo Jesús. Es la voluntad que Cristo, que el Padre ha puesto en nosotros a través de Cristo, porque Él pone el querer como el hacer, porque esa es su voluntad. Pero aquellos que no les gustan las instrucciones, aquellos que les dices una cosa y hacen otra, les vuelvo a repetir, tarde o temprano los van a traicionar. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasad y ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Wow. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, o sea, la instrucción, ¿qué dice? Salid de esa casa, salid de la casa. Porque si nosotros nos aferramos o si nosotros desobedecemos a veces el consejo de nuestro padre, el consejo de nuestro maestro, el consejo de la persona que tenemos como tutora, y hacemos lo que consideramos que es mejor, vamos a dar vueltas en el mismo lugar. Vamos a dar vueltas en el mismo lugar y no vamos a avanzar. Y nosotros debemos de aprender a obedecer, porque la obediencia también va a acarrear o va a añadir a nosotros avance, progreso. Si no, nos vamos a detener. Así que cada uno de nosotros, como discipuladores, como discípulos, tenemos que aprender a obedecer estas 4 reglas, ¿sí? Y es importante que las puedan considerar en su mente y llevarlas a cabo. Debemos de ser fieles, debemos de ser enseñables, debemos de ser corregibles y disponibles. Teniendo estas 4 características, vamos a avanzar. Y no solamente nosotros, sino vamos a hacer avanzar el reino. Recuerde que cada uno de nosotros forma parte de un mismo cuerpo, forma parte de un mismo propósito y forma parte de la iglesia de Cristo. Así que les invito en el amor de Cristo a que llevemos a cabo este discipulado y que lo llevemos a cabo de la manera correcta, no solamente a través de la teoría, sino con la práctica. Amén. Así como lo hizo Jesús. Lo vamos a tratar de estar más con la gente. Tenemos que conocer más a las personas, tenemos que convivir más con las personas, y esas personas a las que vamos a elegir para discipular, va a ser un proceso largo, va a ser un proceso quizá difícil, pero va a ser el proceso correcto, y vamos a darnos cuenta que entonces vamos a cumplir con la gran comisión, que es con lo que Dios quiere que cumplamos, que es con lo que se nos llamó a hacer discípulos. Una vez haciendo discípulos, vamos a hacer avanzar el reino, vamos a llevar este evangelio del reino a todas las naciones. Y entre más discípulos hagamos, porque hay una gran diferencia entre discípulos y creyentes. Los creyentes solamente les gusta recibir, pero los discípulos están dispuestos incluso hasta dar su vida por los demás, porque es algo que recibieron del Maestro. Así como Cristo
de alguna forma dio su vida por nosotros, también los discípulos deben de aprender a dar su vida por Cristo. Porque el que dé su vida por Cristo o el que pierda su vida por Cristo, la ganará. Pero el que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Así que, ¿estamos dispuestos? Amén. Bueno, les invito a que oremos, por favor. Tome un tiempo para meditar, para orar, para analizar. Padre, te damos gracias en esta noche. Recordamos, Señor poderoso, que fuimos llamados por ti, que tenemos propósito, fuimos llamados a dar a conocer a Cristo, pero que asimismo también, Señor, nos has dado, Señor, esta encomienda de hacer discípulos, Padre, de multiplicar todo aquello que hemos recibido en Cristo, Señor. Queremos dar de gracias, Señor. Así como los discípulos, Señor, tuyos estuvieron, Señor, siendo preparados y después los enviaste, así nosotros, bendito Dios, queremos entender, Señor, esta forma correcta de discipular aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, que quizás, Señor, no le hemos dado el tiempo correcto, Padre eterno, para poder, no solamente con la palabra, Señor, no solamente, Señor, en lo teórico, sino en lo práctico, Señor, enseñar, Señor, a amar, enseñar a servir, enseñar a dar, enseñar, Señor, a estar dispuesto, a estar disponible, a ser enseñable, a saber que también, Señor, somos personas que estamos dispuestas a ser corregidas. Padre, te doy gracias en esta noche, porque habrá personas, Señor, que escucharán esto y empezarán a hacer lo correcto, bendito Dios, con aquellas personas, Señor, que tú las has colocado, con aquellas personas, Señor, que prontamente también, Señor, se darán cuenta, Señor, que siempre están ahí y que aquello que nosotros hoy hagamos, Señor, también repercutirá para esas personas, para bien o para mal. Pero lo queremos hacer, Señor, en este entendimiento, en esta sabiduría que nos estás dando a través del ejemplo de Cristo, que es nuestro Maestro. Queremos hacerlo de esa forma, queremos seguir llevando este discipulado a todo pueblo, lengua y nación. Queremos enseñar todo aquello que hemos aprendido y también como discípulos queremos seguir aprendiendo de ti. Así que ayúdanos a tener siempre la disposición a estar, Señor, en ese entendimiento, que si hay algo que no estoy haciendo bien, pueda corregirse, a seguir siendo fiel con lo que tú me has dado, con el llamado que me has dado, con los ministerios y dones que tenemos, podamos cumplir hasta el final, para que cuando llegue, Señor, ese momento, puedas decir: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que así sea, Padre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Le mandamos un saludo. Nos despedimos de los que están en Facebook. Les pedimos que sigan estudiando, sigan escudriñando, puedan ver a cada uno de los discípulos, puedan ver sus biografías, cómo fueron, cómo hubo ese cambio, cómo hubo ese progreso. Reitero, todo aquello que Jesús vio en los discípulos, en su momento no fue por las cualidades que tuviera, sino por el propósito eterno en el cual ya ellos estaban predestinados. Así tú, así yo. Recuerda que por gracia fuimos llamados y fuimos puestos en Cristo para hacer y para cumplir su propósito eterno. Y asimismo fuimos creados para hacer buenas obras. Sigamos haciendo la obra de Cristo. Les invito a que sigamos adelante. Amén. Son bendecidos. Buenas noches.